Central a generación 1865. Por acuerdo del Honorable Directorio General, celebrado en abril de 2025, de inicio al primer documental del Cuerpo de Bomberos de Osorno, 160 años de una comunidad organizada. En la década de 1860, Osorno vivía un periodo de transformación. La llegada de nuevos habitantes, la construcción en madera y la falta de servicios básicos configuraban un escenario propicio para siniestros. Una ciudad en expansión requería nuevas respuestas. Sin cuerpos de emergencia ni protocolos definidos, el devastador incendio del verano de 1864, que arrasó el corazón de la ciudad, obligó a la comunidad a asumir la urgencia de organizarse. No se trataba solo de apagar incendios, era proteger la vida, el trabajo y los sueños de una ciudad en crecimiento. El señor superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, don Rafael Cahuasca de Banchi, procederá a declarar por abierta la presente sesión. La fundación del Cuerpo de Bomberos de Osorno se fundamenta en el incendio que hubo en la calle O'Higgins hoy día, de esquina a esquina, y donde funcionaban las oficinas públicas, en este caso era la Municipalidad de Osorno, la Gobernación, que era departamental, porque pertenecíamos a la provincia de Valdivia. Se quemaron muchos antecedentes, los documentos municipales en este caso, y también los de la Gobernación. Y bueno, había llegado acá como nuevo gobernador don Adolfo de la Cruz, que fue el impulsor, que vio la creación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y dijo, ¿por qué no hacer algo igual aquí en esta ciudad? Que la ciudad era toda de madera, eran las edificaciones. Todavía quedan muchas construcciones en que son de esa época. El Osorno de mediados del siglo XIX no era muy distinto en extensión al del periodo de la repoblación a fines del siglo XVIII. Para graficarlo en parámetros actuales, la extensión urbana de la ciudad de esos años era básicamente el centro de nuestros días. En cuanto a las viviendas de la época, estas en su mayoría estaban construidas con una combinación de materiales donde predominaban la madera, la piedra cancagua y el adobe. La población urbana de la ciudad en aquel entonces rondaba en torno a los 1.500 habitantes. Entre las primeras acciones concretas estuvo la adquisición de una bomba contra incendios, pagada a plazo y gestionada por el propio gobernador con la sociedad Geise y Fischer. Esta bomba, que tuvo un costo de 450 pesos y cuyo pago se realizó en cuotas por 16 meses, sería guardada en un pequeño recinto anexo a la cárcel local, el primer cuartel. Bueno, la bomba palanca llegó a Osorno antes de que fuera compañía de bomberos. La bomba palanca llegó con la familia Geise. Y la familia Geise tenía una especie de curtiembre y bodegas que la tenía en la calle Prat. Ahí tenían la bomba palanca, que la trajeron ellos para cuidar sus cosas, la trajeron de Alemania. Fue el primer elemento de trabajo que tuvimos, aparte de los baldes, los ganchos y las hachas. El 5 de agosto de 1865 se concretó un hito. La comisión redactora se reunió oficialmente y, en paralelo, solicitó a la municipalidad un modesto aporte de 25 pesos para construir el primer cuartel. La aprobación llegó el 18 de agosto, sellando el respaldo institucional al naciente Cuerpo de Bomberos. La comunidad fue convocada a una reunión clave en la escuela de don Juan Francisco Muñoz. Allí se aprobaría el reglamento y se definiría el directorio provisional. La invitación, colocada en la gobernación y transmitida de voz en voz, llegó a cada rincón de Osorno, despertando una inédita movilización ciudadana. Por acuerdo celebrado el 19 del corriente, por la Junta Provisional del Cuerpo de Bomberos, me cabe la honra de poner en conocimiento de los vecinos de esta ciudad que quieran formar parte de la asociación
se sirvan asistir el domingo 27 del presente a la 1 de la tarde al salón de la escuela que dirige don Juan Francisco Muñoz, en cuyo lugar se procederá a discutir y aprobar el reglamento del Cuerpo de Bomberos y nombrarse un directorio provisional. Osorno, agosto de 1865. Firmado por Saturnino Barril Montesinos, secretario de la municipalidad. Inspirados en Valparaíso, los fundadores quisieron dejar registro de su legado. El gobernador escribió a don Saturnino Barril solicitando preservar los documentos fundacionales. Llegó así el 27 de agosto de 1865 y en la misma escuela que había albergado las reuniones previas, se aprobó el reglamento y se ratificó el primer directorio del Cuerpo de Bomberos de Osorno. La idea se volvía institución. 63 osorninos figuran como los fundadores del cuerpo. Sus nombres, rescatados en los archivos institucionales, representan la diversidad social de la época. Comerciantes, agricultores, profesores, autoridades y vecinos unidos por una causa común. Este grupo sentó las bases de una tradición que sigue viva. La colonia alemana, recién asentada en la ciudad, no solo trajo técnicas y oficios, sino también un fuerte sentido de organización. De hecho, 37 de los 63 primeros bomberos pertenecían a esta colonia, que realizó además donaciones que fortalecieron la recién nacida institución. Bueno, George Saubel fue el que lideró la formación de la compañía. De hecho, fue nombrado el primer director y el primer director capitán, porque en aquel entonces no existía el cargo de director, era el capitán. Él nunca se puso uniforme, porque fue un cargo decorativo que tuvo mientras se organizaban los bomberos. Posteriormente, él organizó a los bomberos, participaron en el llamado del gobernador, y así se creó la compañía desde esa fecha. El primer directorio estableció la jerarquía fundacional. El gobernador Adolfo de la Cruz fue nombrado comandante y Saturnino Barril secretario. Esta estructura no solo ordenó la acción, sino que dio al cuerpo una identidad institucional que lo acompañaría hasta hoy. El primer equipamiento fue tan humilde como valiente su propósito. La bomba a palanca y algunos útiles básicos guardados en el improvisado cuartel junto a la cárcel. Aquellos primeros años se enfrentaron al fuego con más voluntad que recursos, pero con un compromiso que lo superaba todo. Las primeras reuniones también abordaron la organización interna. Se elaboró un cartel con los nombres de quienes debían ser convocados en caso de incendio. Era un sistema simple, pero eficaz, que remarcaba cuáles vecinos, en concreto, eran los responsables de la respuesta ante el fuego. Por razones idiomáticas, los voluntarios de habla española se organizaron en la sección chilena, reconociendo el 27 de agosto de 1865 como fecha de fundación de la que más tarde sería la primera compañía. Desde sus inicios fue más que un grupo de voluntarios. Se convirtió en un símbolo de disciplina, entrega y amor por la ciudad. Como voluntario, cuando uno ingresa como voluntario dice, yo voy a apagar incendios. Pero no, porque tiene que aprender a limpiar los pisos, a hacer menesteres domésticos, si se quiere, ir aprendiendo muchas otras cosas que los enseña esta institución cívica que es para toda la comunidad. Y entre aprender a apagar incendios, tenemos que aprender aprender las técnicas, la disciplina, hasta hacer un discurso ante su compañero o visita. Es así.
La sección alemana, en tanto, agrupaba a los osorninos que hablaban esta lengua y es el antecedente primario de la segunda compañía Germania. En aquel entonces la parte fuerte de la economía de la ciudad estaba en manos de gran parte de la colonia alemana. Los bomberos voluntarios ya existían desde muchos años. Acuérdense que los alemanes cuando llegaron acá en el año 1865 había en Europa, hubieron varias guerras y para poder controlar los incendios tienes que tener bomberos que lo extintan. Entonces, ya la cultura bomberil, la cultura de protegernos nosotros mismos, de ayudarnos entre nosotros mismos, de ser solidarios entre nosotros mismos, venía de Europa desde mucho tiempo. Nosotros, en los 160 años que vamos a cumplir ahora, la compañía siempre ha estado poniéndole el hombro a lo que es el cuerpo bombero. Porque en el intertanto hubieron otras compañías, pero que también por lo mismo desaparecieron, tuvieron tiempo, pero siempre fue la segunda la que estuvo empujando, y eso lo hizo la historia. La primera compañía estaba desorganizada. Mis padres pertenecían a la cuarta compañía y se juntaron varios del barrio Lynch y dijeron, ¿por qué no organizamos la primera compañía que estaba mal? Se juntaron varios y se la llevaron al barrio Lynch, porque antes estaba aquí en el centro, ¿sabes? Y eso fue el año 30 y tanto, 34, 35, por ahí. Lo que la reorganizaron fueron varios vecinos del barrio Lynch. Así, la primera salió del centro para encontrarse con los anhelos de los vecinos de Lynch, pero nunca ha dejado de ser la portadora de la llama de servicio que comenzó en la sección chilena, nacida en 1865. En las décadas siguientes, mientras Osorno se expandía, el cuerpo de bomberos se convirtió en un actor clave que cubría vacíos fundamentales en la protección civil, en el contexto de un país donde los impuestos iban mayoritariamente a la defensa. El cuartel original que se construyó en 1913, indudablemente que funcionó solamente la sala de máquinas, la sirena. Antiguamente no había energía eléctrica, aquí se funcionaba la campana y esa campana hoy día está en nuestro cuartel general, en el fronte, como testimonio de esa época. La necesidad de modernizar equipos se volvió una constante. Si bien los primeros aportes municipales fueron claves, fue la comunidad la que una y otra vez organizó colectas y actividades para dotar al cuerpo de mejores herramientas. La solidaridad era combustible. En 1883, el crecimiento urbano y el decaimiento del impulso inicial exigían una reorganización del cuerpo. Fue el doctor Adolfo Schürmann, voluntario de la segunda compañía, quien impulsó una reforma de estatutos que hiciera esto posible, sembrando las bases de una nueva etapa.
El 24 de junio de 1883 se fundó la Cuarta Compañía, una unidad que más tarde adoptaría la especialización en hachas y escalas, clave para el acceso en altura. Yo dijera que las personas hicieron el esfuerzo de poderle demostrar a la comunidad la confianza que la comunidad nos tuvo, ¿cierto?, por la calidad de sus voluntarios. Felizmente hoy día seguimos con esa calidad de voluntarios porque lo único en nuestras metas de los antiguos es de que esta institución siga con el prestigio que le dejaron todos los voluntarios antiguos de todas las compañías. Ese mismo día y año se creó la Quinta Compañía, encargada de una misión singular: proteger los bienes de los afectados por incendios. Nacía así la especialidad de salvadora y guardapropiedades, reflejo de una preocupación integral por las personas y sus pertenencias. De los orígenes, digamos que fue muy dificultoso y que un poco a la compañía se le asignaron tareas muy livianas en el sentido de que el trabajo principal estaba realizado por las compañías de agua. Incluso para formar parte de la Quinta Compañía se exigía que tuvieran 40 años o más de edad, porque la gente joven estaba destinada a trabajar en las compañías de agua. En 1888, luego de reunir los recursos técnicos mínimos, se concretó la fundación de la Tercera Compañía, que más tarde llevaría el nombre del héroe de la Guerra del Pacífico, Eleuterio Ramírez. Su labor sería fundamental como proveedora de agua para las demás unidades de dicha especialidad. En una ciudad sin redes, de grifos y con un desarrollo incipiente de pozos, el abastecimiento era una tarea compleja y vital. Se fundó el año 1888, el 3 de mayo, tal como fueron las pretensiones de aquel entonces el director general. Nos dedicamos a la especialidad de agua, cosa que hemos mantenido hasta estos tiempos. Hemos cumplido 50.000 días de servicios ininterrumpidos. Durante estos largos 50.000 días hemos estado al servicio de la ciudadanía. Es digno de recordar y de agradecer a todos nuestros instructores
que nos enseñaron a cumplir con nuestro deber, y con esto recalcar que nosotros siempre hemos trabajado en armonía con las compañías, con un trabajo de cuerpo. Cuidando la historia mantenemos nuestros valores. A fines del siglo XIX, el cuerpo de bomberos dio un salto tecnológico. Llegaron las primeras bombas a vapor. Paralelamente, ya a inicios del siglo XX, la ciudad avanzaba en infraestructura, permitiendo la instalación de pozos mientras crecía la nueva red de agua potable, lo que transformaría la forma de combatir incendios. El Osorno del despertar del siglo XX era una ciudad donde predominaban las construcciones de madera. La comunidad alemana residente moldeó un nuevo perfil urbano en base a su pericia en la carpintería, arquitectura, la introducción de máquinas a vapor que permitieron procesar madera en grandes volúmenes con un gran grado de precisión, y la inestimable influencia y cooperación de los chilotes, de quienes incorporaron ciertas técnicas constructivas y estilos arquitectónicos, los cuales fueron incorporados a enormes residencias de madera que proliferaron por toda la ciudad. En cuanto a la población, el Osorno urbano ya rondaba los 5.000 habitantes y su extensión superó los límites coloniales, apareciendo barrios como Población Angulo por el oriente, Rahue Bajo y Ovejería. El arribo de las bombas a vapor cambió para siempre la operación del cuerpo. Ya no se trataba solo de voluntad. La tecnología comenzaba a ser aliada clave en cada emergencia. El 10 de marzo de 1910 se fundó la Sexta Compañía, bautizada como Rahue, en homenaje a un sector emblemático de Osorno. Su creación respondió a la necesidad de extender la cobertura hacia un barrio que crecía a pasos agigantados. Se creó como primera compañía de Rahue, después pasó al Cuerpo Bombero como Sexta Compañía, después volvió. Cuando Rahue fue comuna, volvió a ser primera compañía de Rahue. Y después volvió a tomar su número 6. Nosotros éramos una compañía de barrio muy humilde, porque la mayor parte de los voluntarios eran obreros. A veces algunos trabajaban hasta en el campo. El norte de la Sexta Compañía era mantenerse. Su sueño o su preocupación era cómo seguir buscando recursos económicos para poder mantener esta compañía que ya venía del año 1910 acarreando prácticamente todas sus adquisiciones y todas sus obras o adelantos, lo hizo la compañía de forma propia. Trabajando con don Jaime Lopetegui, un gran director que mantuvo su dirección por más de 36 años, casi cuatro décadas. Si volviera a vivir 50.000 veces, a 50.000 veces volvería a hacer lo mismo. Encontramos la eficiencia porque fuimos perseverantes. Hasta los días de hoy la compañía se encuentra en un excelente pie. Dijeron que no se podía, que había que abandonar, que debíamos dejar este sueño. Sexta Compañía, lo logramos. Muchas gracias.
Central a generación del primer cuarto del siglo XX. Entregue el mando del documental a la generación del segundo cuarto de siglo pasado. Continúe el legado con orgullo y siga adelante con la historia. Luego de la inauguración del cuartel general, que albergaría a la primera, tercera, cuarta y quinta compañías en calle Maquena, a contar de 1913, vino la revolución de los autos gallo en 1920 y, posteriormente, el inicio de la era de los carros con bombas incorporadas. Fue en ese minuto en que llegó el momento de dar un nuevo salto en infraestructura. Fue así como en las décadas del 40 se construyeron nuevos cuarteles para la primera, segunda y sexta compañías, marcando un punto de inflexión. Que lo construyeron entre todos los habitantes del barrio ahí. Hoy día es una empresa de ventas de autos ahí. Llegó la oportunidad de que don Francisco Flores regaló ese sitio donde hoy día se posesiona la sexta compañía de bomberos y me tocó ver los voluntarios antiguos que llegaban con una pala, una carretilla, hacían los cimientos para construir ese cuartel. Y como el año 59 ya se fueron a ese cuartel en precarias condiciones. En esa misma época llegaron además 8 nuevos vehículos, incluyendo los primeros carros estanques. Era el inicio de una era moderna y ambiciosa. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. De la mano de la bonanza agroganadera, Osorno se convirtió en una de las primeras ciudades del sur de Chile en erigir edificios de hormigón armado a gran escala, siendo algunos de estos exponentes los edificios del Teatro Principal, Gobernación y Correo, Hotel Burnier y de la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno, los más emblemáticos, constituyéndose esto en un desafío para las operaciones de bomberos, pues por la materialidad y las dimensiones, la dinámica de los siniestros en estas estructuras eran completamente nuevas para los voluntarios de aquel entonces. El desafío de ponerse a la vanguardia en procedimientos para combatir incendios en estos edificios fue tomado por los hombres que dirigían el cuerpo por aquellos años, quienes actualizaron protocolos, procedimientos y material para proteger a los voluntarios, destacándose insignes bomberos como José María Sotomayor, quien incluso llegó a poner sus bienes como garantía para incorporar máquinas modernas al cuerpo de bomberos de Osorno. Ahí se renovaron en esa década 8 carros para las distintas compañías. Entonces había preocupación permanente en los directorios generales para ir renovando cada vez mejor el material. Central a la generación del segundo cuarto del siglo XX. Haga entrega del mando a la generación del terremoto del 60, la que deberá poner de pie a la institución. En 1960 nacieron las secciones cadetes, una apuesta por el futuro. Hoy, más de 120 jóvenes se forman como voluntarios en cada rincón de la ciudad. Allí se cultiva la vocación, se forjan liderazgos y se asegura que esta historia tenga muchos capítulos más. La decisión y la visión de la segunda compañía de poder formar la sección cadete en la década del 60, el día de hoy, pasado más de 50 años, cobra vital importancia, puesto que al día de hoy muchas generaciones de los actuales bomberos integraron las filas de las secciones cadete en todas las compañías. Y en ese sentido, cuando hablamos del semillero que tiene nuestra institución, la garantía de futuro institucional está justamente radicada en los niños, niñas, jóvenes que integran este importante cuerpo que son las secciones cadetes.
Y en ese sentido es importante mencionar que el actual comandante que tiene nuestra institución viene de la fila de la sección cadete y el que habla también viene de la sección cadete de la 8ª compañía, que es la compañía más noble que tiene la institución, pero aún así ha cumplido con un pilar fundamental como es formar a las nuevas generaciones de voluntarios, y esto cobra mayor sentido porque nos da sentido de pertenencia, de visión de futuro y que garantiza la continuidad del Cuerpo Bombero de Osorno. Señor Emerson Inostroza, quien se despide de su cargo para junto a sus compañeros dar fin a este año. El 22 de mayo de 1960, el sur de Chile tembló como nunca antes. Osorno quedó herida y para el Cuerpo de Bomberos la prueba recién comenzaba. El desastre puso a prueba su temple, su coordinación y su vocación más profunda. Con sus propios cuarteles en riesgo de colapso, se ordenó el acuartelamiento en la Plaza de Armas. Allí, en medio del caos, los voluntarios instalaron un centro de operaciones improvisado. Sabían que lo más difícil aún estaba por venir. Mientras Osorno intentaba entender lo ocurrido, los bomberos ya estaban en las calles. Fueron el primer servicio de emergencia en activarse. Apagaron focos de incendio, repartieron agua, ofrecieron calma cuando todo parecía perdido e incluso realizaron labores de patrullaje. Hubo que patrullar las calles después del terremoto porque no había luz. Habían casas destruidas que tenían que podían entrar a robar. Los carros andaban patrullando durante la noche. Con los focos iban iluminando la calle y mirando para todos lados. Y hubo que repartir agua también al pueblo, a la ciudad, porque no había agua potable. Yo del terremoto, bueno, salíamos a recorrer los sectores que lo daba la comandancia, como voluntario. Y le ayudábamos a la gente. Ser bombero, el mismo nombre lo dice. Somos bomberos y cooperamos con la comunidad. En medio de las ruinas, la radio del Cuerpo de Bomberos fue el único canal de comunicación con el país. Instalado en la Plaza de Armas, este equipo fue clave para coordinar la ayuda y tranquilizar a una ciudad incomunicada. La sirena nos alertaba de que había, pero no sabíamos dónde. Y los que teníamos radioreceptores en la casa buscábamos en 40 metros la ubicación de la radio del cuerpo para saber dónde se producía el incendio. Posteriormente, ese equipo, curiosamente, llegó a manos de un radioaficionado. Y para el terremoto del 60, Manuel Otero, que era el radioaficionado que tenía ese equipo, lo instaló en la Plaza de Armas y permitió la comunicación de Osorno con el resto del país a través de la radioafición, con el equipo que había sido del Cuerpo de Bomberos. Mientras ayudaban a la ciudad a levantarse, los bomberos también lidiaban con sus propias pérdidas. Sus cuarteles estaban destruidos, muchos con sus casas afectadas. Aún así, no se detuvieron. Empezaba una nueva cruzada, la reconstrucción. Se trazaron metas claras: reconstruir el cuartel general, renovar el material perdido y levantar nuevos edificios para las compañías más afectadas. La tarea era titánica, pero el espíritu del cuerpo estaba intacto. Indudablemente que estuvimos ahí aislados en la sala de máquinas. Creo que una compañía, la tercera compañía, se mantuvo en el segundo piso, donde mantenían la guardia nocturna. Y funcionaba en nuestro cuartel el directorio general, en nuestro salón de sesiones. Lo que pasa es que yo llegué al cuartel de la calle Lynch, a un cuartel terremoteado. La torre de secado, por ejemplo, estaba apuntalada, porque estructuralmente la torre era de ladrillo y la mitad de la torre se había caído. O sea, estaba todo trámites de demolición, pues, que no era fácil, porque como el daño general era grande dentro de la ciudad, era un daño más, pues, así que había que ver la manera. Pues, ¿no? Hasta que se empezó a postular un fondo del Estado de ayuda
y en este caso la ayuda se pidió también para hacer un cuartel general en el cual estamos hoy día, justamente con los dos cuarteles, cuarta y quinta, que están anexos. Ha permitido de esa manera avanzar a través del tiempo. Bueno, yo creo que el cuerpo en general, no solo después del terremoto, sino que antes también ha tenido excelentes dirigentes. Y llegó la década del 60, efectivamente, donde sufrieron graves daños los cuarteles y donde estaba el superintendente don Pedro Jáuregui, que fue uno de los gestores para la reconstrucción de los cuarteles. Le tocó después la finalización y la inauguración Rodolfo Pels, que también fue un excelente superintendente, alrededor de 15 años, y posteriormente con don Rafael Cahuac, que estuvo en el cargo desde el año 71 al 80 como vicesuperintendente y después del 81 hasta el 2023 de superintendente. La hermandad que hay entre nosotros los bomberos es grande. Aquí también estamos, ¿eh? Ahí está Ricardo y yo estoy ahí. Él daba la orden abajo y yo me subí al techo, 20 y tantos años juntos. Para el directorio general de la época que vivió el terremoto del año 1960, que entre paréntesis el terremoto más grande en la historia de la humanidad, releva sin lugar a dudas la gestión de aquellos miembros del directorio general, puesto que tuvieron que abocarse no solamente a la tarea de atender la emergencia, sino también estar insertos en un proceso de reconstrucción de la zona sur afectada por el terremoto. Si lo llevamos a la situación actual, a nuestro directorio, que también está llevando a cabo iniciativas de inversión, como los casos del cuartel primera, segunda, tercera, séptima compañía, octava y todas las que han participado de alguna manera en iniciativas de inversión, releva que no es una gestión fácil. En ese sentido, la señal de relevar la importancia de aquellos miembros del directorio general que con su visión de futuro nos permite hoy día estar disfrutando de cuarteles, como el caso primera, segunda, tercera y este cuartel general junto con la cuarta y la quinta compañía, que posterior después de 50 años mantienen entregando un servicio no solamente a los bomberos, los que están hoy día presentes, a los que pasaron y a los que vendrán junto con toda la comunidad de Osorno. Con los que estamos hoy día presentes y muchos que se han ido en esta parte del cuerpo de bomberos, pues esa es la representación que tiene esta agrupación de reunirse una vez al mes, tener una camaradería, recordar aquellos tiempos del cuerpo de bomberos, cómo se hicieron todos estos esfuerzos y al nivel que ha llegado el cuerpo de bomberos de Osorno al día de hoy. Hoy día es una institución que se ha reconocido por el cuerpo de bomberos de Osorno en su idea de agrupar a aquellos voluntarios que por tradición llevamos más de 50 años de vida en esta institución. Si no es cierto que no estamos en la contingencia del incendio, pero estamos en las reuniones de nuestras compañías viendo de que se proyecten y tratar de cuidar lo que tanto nos costó en sus tiempos. Entonces yo creo que esa es la esencia de nosotros. En medio de la reconstrucción tras el terremoto, un viejo anhelo volvió a latir en Ovejería. Desde aquel 5 de agosto de 1934, cuando un grupo de vecinos encendió la llama fundadora de la primera compañía de la Ovejería, más tarde reconocida como Brigada del Cuerpo, nunca dejaron de soñar con integrarse plenamente. Ese sueño se hizo realidad el 5 de noviembre de 1963, cuando nació oficialmente la séptima compañía. Los años 30, cuando se juntó un grupo de vecinos visionarios del barrio de Ovejería y se reunieron para organizar lo que fue en ese entonces la primera compañía, la Ovejería, para posteriormente pasar en el año 1934
al Cuerpo de Bomberos de Osorno con el número 7. El sector de Ovejería era como apartado, ahora ya prácticamente está incorporado en el sector de Osorno, digamos, más central, pero en esos años estaba como más lejano y había una sola calle principal que se llama hasta la fecha Felizardo Asenjo. La necesidad de tener una compañía era porque el traslado del centro hacia Ovejería era muy difícil. Habían calles muy complejas, entonces era muy difícil llegar con un carro bomba al sector Ovejería. La séptima compañía para mí tiene una idea muy importante del barrio. Se compró una campana con donaciones de todos los habitantes del sector de Ovejería, que se instaló en la cuadra siguiente a donde está la Escuela Suiza en estos momentos, y que nosotros la tenemos en el frente de nuestro cuartel ahora. Pero esa era la campana con la que se llamaba cuando había algún llamado de incendio. Se compraron baldes de cuero, también con donaciones de los habitantes del sector, para ir en apoyo, digamos, de los vecinos que sufrían en ese momento algo complejo. Bueno, en nuestra unidad, digamos, si bien es cierto, tenía un edificio ya de cemento bonito, pero faltaba implementarlo. No teníamos silla, no teníamos escritorio, nos manejábamos con banca y algunos largueros para poder, digamos, sesionar. Pero poco a poco, con la unidad que siempre existió en la compañía y existe ahora, en este momento, se hicieron beneficios con los cuales logramos implementar y tener, digamos, sillas, sillones, implementar también cortinaje, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que requiere un cuartel en formación, pero ya vestirlo, si se puede decir en una forma coloquial, vestirlo como corresponde, a la altura de los niveles de las otras unidades bomberiles del Cuerpo de Bomberos. Cuatro años después del desastre, la reconstrucción se materializó en ladrillos y techos, verdaderos monumentos a la resiliencia de una institución que no se dejó vencer. El cuerpo había respondido, resistido y reconstruido. El boom de los bomberos a nivel de Osorno y a nivel de mi compañía justamente nace alrededor, después del terremoto del 60. Recuerdo de que en mis 57 años de bombero, más o menos coincide con la fecha posterior al terremoto, que nosotros tuvimos que hacer mucho trabajo para dejar hoy día cómo se encuentran los cuarteles. Yo dijera, no solamente la cuarta, sino que cada compañía poco menos que adecuó a sus necesidades, porque a nosotros se nos entregó los pisos segundo, tercero y cuarto de la compañía del edificio nuestro así en blanco. Central a la generación del terremoto. Proceda con la celebración del centenario institucional. En plena reconstrucción, en agosto de 1965, el cuerpo celebró su centenario. Lejos de ser solo una ceremonia, fue una reafirmación de su vocación inquebrantable. Un siglo de historia, atravesado por sacrificios y renacimientos.
7 años después del desastre, en abril de 1967, fueron inaugurados los cuarteles general de la primera, cuarta y quinta compañías, mientras que la tercera lo haría en noviembre de ese mismo año. La séptima, por su parte, inauguraría su nueva casa a inicios de los 70. Así se cerraba un ciclo iniciado con el terremoto. Más que sobrevivir, había fortalecido su lugar en el corazón de Osorno. A fines de los años 60, una serie de incendios golpeó a Rahue Alto. Cansados de la espera, sus vecinos se organizaron por cuenta propia. En 1972 fueron reconocidos como brigada y en 1978 nació oficialmente la 8ª compañía, testimonio del poder de la comunidad movilizada. Hoy día es 8ª, pero comenzamos como una brigada. Todo fue la necesidad grande que había en Rahue Alto. Rahue Alto se componía en el 66, 67, 68 y 69 vino a replegar una brigada. Y ahí habían 5 juntas de vecinos y había muchas necesidades. En ese tiempo no existían teléfonos arriba. Habían solamente 2 teléfonos, que uno era de un retén y el de la fábrica de aceite. Entonces nació aquí una gran necesidad. Primero los juntamos los dirigentes de las 5 juntas de vecinos que existían y sacamos una directiva para tratar todos los problemas principales que habían en Rahue Alto. Y bueno, no conocíamos qué es lo que era una compañía de bomberos. Hicimos una reunión con las autoridades, entonces ahí planteamos la necesidad de una compañía de bomberos. Me acuerdo que el cuerpo de bomberos en ese tiempo fue representado por don Jaime Lopetegui, que era bombero de la 6ª compañía. Los dirigentes los juntamos, los unimos y ya dijimos, aquí vamos a trabajar por este motivo. En el año 1972 vamos a crear la Brigada Bomberil de Primer Auxilio para Rahue Alto. Ya entramos al cuerpo de bomberos con nuestro capitán concurriendo a la comandancia, nuestro director asistiendo acá a las reuniones de superintendencia. ¿Por qué esa brigada que comenzó tan humilde y tan sencilla llegó a ser la 8ª compañía? Me emociono. Siempre alerta. ¿Por qué siempre alerta? No teníamos teléfono, no teníamos radio, solamente corríamos para juntarlo en una sede social cuando comenzamos y estábamos con los oídos. En la noche sonaba la sirena del cuerpo de bomberos, que era la de la 6ª, y corríamos y lo juntábamos en una sede social donde pasábamos lista. Por eso que había que estar siempre alerta. En los años 70 y 80, el cuerpo vivió una revolución tecnológica. Entre 1972 y 1973 llegaron 6 carros Berliet GAK-20 de última generación. En 1976, la cuarta sumó la primera escalera mecánica. Y entre 1976 y 1987 arribaron otros 11 móviles, dotando a cada compañía de 2 máquinas modernas cada una. Central a la generación del terremoto. Ha cumplido satisfactoriamente el mandato de poner de pie a la institución. Entregue el mando ahora a la generación del último cuarto del siglo XX. Me pidieron que hiciera un trabajo económico
de la situación del cuerpo. Era superintendente Rodolfo Pels, me mandó a buscar y me pidió ayuda. Era una cosa más o menos transitoria, que yo le dijera por qué existía la falta de recursos del cuerpo. Y en 15 días yo le preparé un informe que se lo entregué a él y era bien sencillo. Le expliqué que ninguna organización podía ser de que no haya un control de compras. Tiene que haber un presupuesto y de acuerdo a ese presupuesto se puede gastar. Después, al final, en una reunión me confirmaron como protesorero, pero a cargo de las finanzas. Y Lemus era el tesorero a cargo del movimiento contable. Y se propuso un ordenamiento y la única persona que firmó orden de compra fue él. Porque en realidad hicimos en ese tiempo un muy buen directorio general donde todos empujábamos el carro para el mismo lado y así se consiguió el progreso del cuerpo y la renovación permanente que habían iniciado otros antes, la seguimos nosotros con la renovación permanente de las máquinas. El año 72, cuando llegan los carros Berliet, subimos de 5.000 litros que habían en los móviles a 18.000, lo que empezó a facilitar en forma eficiente el trabajo bomberil, aparte de la seguridad para los voluntarios, ya que eran con cabinas cerradas. Especialmente en las salidas al campo, los voluntarios en invierno tenían que ir colgados en los carros que no tenían cabina y llegaban prácticamente congelados al lugar del incendio. Entonces todo eso se evitó con estos carros. Aparte de que, como digo, con 18.000 sobre ruedas, ahora si uno va sumando lo que hay en la actualidad, estamos en alrededor de 40.000 litros sobre ruedas. Hubo una época de estrechez a nivel de lo que estaba partiendo la Junta de Coordinadora de Bomberos. La Junta no tenía los recursos y recurrió al Cuerpo Bombero de Osorno que le aportara, ¿cierto?, le hiciera un préstamo para salvar de las deudas que tenía. Y el compromiso fue de anticipar, ¿cierto?, el monto para 2 carros que vendrían a futuro. Hoy trae un mensaje que he titulado Un ejemplo de progreso, porque sus bomberos han sido ejemplares en vivir la idea de progreso. Central a la generación del último cuarto de siglo. Proceda con la celebración de los 125 años de la institución.
últimos 40 años ha tenido un manejo financiero bastante robusto. Desde el centenario del Cuerpo de Bomberos, que fue la época más difícil financieramente, el cuerpo ha ido estructurando formas de manejo financiero que le han permitido estar en el sitial que tenemos hoy. Hoy somos una institución financieramente sólida, además tiene el reconocimiento de la comunidad. Gran parte de nuestros ingresos proviene de la comunidad y eso a partir de decisiones que tomaron personeros muy importantes en el Cuerpo de Bomberos de Osorno, como don Rodolfo Pels Kirsten, quien inició, por ejemplo, la campaña del sobre en el Cuerpo de Bomberos de Osorno. A consecuencia de una campaña económica que hicimos en la cuarta compañía, yo era tesorero, justamente con el director que era el recordado Raúl Marco, y nos apoyó el diario La Prensa en aquel entonces. Hoy tenemos una base sólida que nos permite proyectarnos por un periodo de tiempo bastante bueno, siempre y cuando sigamos con las mismas estrategias en el ámbito no solo financiero, sino que también estratégico. Se me ocurrió algo con mi primo, el superintendente Rafael. Le dije, oye Rafael, tengo un dato, una bodega en Rabo Alto, que es donde es la ex fábrica de aceite. Creo que ya tenemos que al cuerpo de buscarle recursos externos mediante arriendos, y si tenemos algunos platas, compremos propiedades para esto. Bueno, hay varias compras, varias compras ya, conservador también. Gracias a la visión de los dirigentes que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, este cuerpo de bomberos tiene una posición financiera sólida y una estructura administrativa que sobresale, de los cuales creo que los bomberos osorninos tenemos que sentirnos orgullosos de haber contado con estas personas que le dieron este carácter de funcionalidad y de responsabilidad a nuestro cuerpo de bomberos, lo que nos permite estar en el pie de funcionamiento que hoy día tenemos y que es destacable dentro de la actividad bomberil del país. Uno entra a una institución donde no hay religión, política, estos conceptos que a lo mejor dividen a la gente. El compañerismo que existe, incluso desde la distancia. La profesionalización del cuerpo dio un gran salto en los años 80 y 2000. En 1982 se creó el Departamento de Estudios Técnicos. En 1986, la quinta sumó la especialidad de rescate vehicular. En 2004, la segunda compañía, Germania, fue oficializada como unidad HAZMAT, dedicada al control de materiales peligrosos, mientras que la octava inició el camino del rescate urbano. Cada paso exigió años de estudio, entrenamiento y compromiso. La quinta compañía, el año 80 alrededor, más o menos, ya quería ser la compañía de rescate, pero no tenían los medios. Habían hecho muchas charlas, visitas al cuartel de la Sexta en Santiago, pero no teníamos los implementos. Recién, el año 86, cuando llega su carro Renault, que venía equipado con harto material, donde en el listado intervino mucho su capitán Francisco Becker, con eso la quinta ya quedó como compañía de rescate real, con muy buenos implementos. Lo mismo pasó con la segunda compañía, que durante mucho tiempo estuvo con el entusiasmo de ser compañía HAZMAT, y recién en el 2004 la comandancia y el cuerpo de bomberos le dieron a ellos la responsabilidad de tener la especialidad de materias peligrosas. Con profundo orgullo y satisfacción, hace una semana recibimos la información de este nuevo grupo HAZMAT Osorno. Ha sido acreditado logrando el 96% de los exigentes estándares. Este hito da cuenta del compromiso y preparación y profesionalismo del grupo. Enorgullece al cuerpo de bomberos y a la ciudadanía.
central a la generación del último cuarto del siglo XX. Haga entrega del mando del documental a la generación del primer cuarto del siglo XXI para que dé inicio al último relevo e inicie una nueva etapa. Registro operativo en curso. Tome el mando con honor y continúe. En 2010 nació formalmente el Grupo USAR del Cuerpo de Bomberos de Osorno. 3 años más tarde recibió la acreditación nacional, convirtiéndose en el segundo grupo del país en lograrlo. En paralelo, la primera compañía fue reconocida como unidad de reanimación y evacuación médica, fruto de una década de capacitación en el ámbito prehospitalario. El USAR es una iniciativa que partió de la 8ª compañía, que alrededor del 2004-2005 pidieron autorización para ir al Cuerpo Bombero de Ñuñoa, una dotación de varios voluntarios de la 8ª a cargo de su capitán, y hicieron allá durante varios días un mini curso, ¿no es cierto?, que después acá empezaron a implementarlo y con el apoyo del cuerpo pudieron formar este grupo multicompañías que en este momento lo forman alrededor de 50 voluntarios. Bueno, mira, el 2013, cuando se acredita la unidad de rescate urbano, toda vez que vimos la catástrofe que había quedado el 2010, gran terremoto que sacudió parte del centro norte y parte del sur de Chile. En muchos lugares, en la zona afectada, quedaron carros que no pudieron salir de sus cuarteles porque se derrumbaron los cuarteles o hubo un daño en la estructura de los edificios. Nos juntamos en octubre del 2010 en una naciente iniciativa en que todos los grupos de Chile que tenían interés en rescate urbano vinieron a Osorno a una jornada nacional organizada por el Cuerpo de Bomberos de Osorno y por la Junta Nacional de Bomberos. Faltaba algo, un desafío aún mayor, la creación de un sistema nacional de operaciones. Y para eso, Bomberos de Chile tenía que enfrentar una de sus grandes déficits, por cuanto desde 1851 los cuerpos de bomberos se fueron creando autónomamente. Y esa autonomía era una tremenda fortaleza para la respuesta inmediata en la comuna, pero también una tremenda debilidad para la respuesta nacional. Necesitamos que existiera un referente, alguien que coordinara al nivel central, al nivel regional, al nivel provincial. Hemos logrado levantar estos procedimientos y hoy día existen 2 grupos acreditados. Uno de ellos es el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, un grupo mediano, y el Cuerpo de Bomberos de Osorno, un grupo liviano. Un largo camino, cerca de 3 años, les ha llevado a ellos a acreditar. Estamos muy orgullosos. Cosas importantes que yo creo que donde ha participado la unidad de rescate sin duda y el Cuerpo de Bomberos de Osorno, sin duda fue la coordinación de la gran emergencia que tuvimos en Osorno cuando tuvimos el corte del agua. En este punto donde estamos situados a esta hora de la noche, en plena plaza de armas de la ciudad de Osorno, está situado el mando de operaciones donde se monitorean los más de 150 puntos. La situación es responsabilidad de la empresa ESAL. Errores, omisiones o negligencias inexcusables. Yo creo que eso es la disciplina que tiene el Cuerpo Bombero y la estructura bajo la cual está formado esta unidad de rescate permitió coordinar en conjunto con las autoridades que esa entrega de agua sea eficiente y sea oportuna. El Cuerpo de Bomberos de Osorno ha sido uno de los cuerpos de bomberos que ha tenido un extraordinario desarrollo y que recientemente logró, a través de 22 de sus voluntarios, formar parte del grupo clasificador Bomberos de Chile, USAR Bomberos de Chile, que tuvo clasificación internacional de las Naciones Unidas para concurrir en ayuda de otros países en que ocurra alguna emergencia como terremotos u otro tipo. Así que, como digo, solamente una felicitación y decirle a los habitantes de la ciudad y comuna de Osorno que cuentan con un equipo humano realmente de excelente calidad.
en el abrigo de la primera compañía nació la idea de formar un grupo que esté compuesto obviamente por bomberos y donde haya una unidad de evacuación médica que permita entregarle cierta seguridad a los bomberos. Después se le dio la estructura, se ha ido trabajando, también ha servido para los familiares directos en caso de alguna emergencia. La primera compañía dedicó mucho tiempo, muchos años y hasta el día de hoy se siguen capacitando porque tú sabes que siempre viene entrando gente nueva, la cual tiene que irse enrolando en este esquema. La historia del sistema de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Osorno refleja también su capacidad de adaptación y mejora. De los serenos y las campanas del siglo XIX a una central moderna capaz de atender 3 emergencias simultáneas y alertar a cientos de bomberos en segundos. La implementación de repetidoras, software especializado y una aplicación móvil permiten hoy despachar un móvil en menos de 40 segundos. Tecnología, preparación y visión estratégica se combinan para cumplir con lo esencial. Llegar más rápido, llegar mejor, llegar siempre. Bueno, en la época del 70 recuerdo que siendo tercer comandante en el año 73, además yo tenía la calidad de radioaficionado. O sea, tenía mucha cercanía con las ondas radiales y con la ventaja que representaba este tipo de comunicaciones. Por lo tanto, con el comandante de la época, Pablo Brailer, empezamos a tramitar la adquisición de equipos de radio y logramos tener unos rústicos walkie-talkie que nos permitían comunicarnos con la central. La técnica en las radiocomunicaciones han cambiado mucho y hoy día tenemos equipos sofisticados, modernos, que nos permiten una comunicación rápida y expedita. En 1986, bajo el liderazgo de Fernando Eple Monge, vecinos de Cancura fundaron su brigada. Casi 40 años después, esa semilla florece en un momento histórico. Cancura avanza con paso firme hacia su consolidación, con el levantamiento de un nuevo y moderno cuartel. En 2022, un anhelo de un grupo de vecinos de Franque, al que luego se sumaron habitantes de otros sectores, fue acogido por el Cuerpo de Bomberos. Con su apoyo nació la Brigada Poniente, una nueva esperanza para un sector que crece y que, como en 1865, sigue creyendo en la fuerza del voluntariado. Bomberos de Osorno nace, como ya sabemos, en 1865. Pero hay un elemento que en el tiempo se reitera, un hilo conductor que es clave, es único, que es que el Servicio Público de Bomberos de Osorno nace desde la comunidad. Y la comunidad es la que gatilla, genera que nazcan las compañías. Y como ocurre en la fundación, se repite en Rahue, con la 6ª y 8ª compañía. Se repite en Ovejería hace 91 años. Se repite en Cancura hace casi 50 años. Y hace poco vemos como esto se repite nuevamente en la Brigada Poniente, el año 22, que nace desde los vecinos de Franque, donde se mezcla ese empuje ciudadano junto a los sueños. Los sueños que hacen que sea el motor de esta institución, de nuestra mejora permanente, de la búsqueda siempre de mejorar el servicio de nuestros vecinos, porque bomberos es atender a otros, es cuidar de otros. Esa es su vocación y su origen, y así está diseñado y así funciona. Finalmente, hoy día puedo decir que fui testigo privilegiado de la génesis de la Brigada Poniente y espero que en el tiempo, que depende de ellos, como siempre depende de la institución de las personas que la componen, su futuro. El 28 de agosto de 1914, el voluntario de la 4ª compañía, Juan Lagos Aros, entregó su vida intentando rescatar a una religiosa atrapada en el incendio del Colegio Inmaculada Concepción. Fue el primer mártir del cuerpo. Su sacrificio marcó para siempre la memoria institucional. En 1932, el voluntario de la 3ª compañía, César Ercilla Olea,
falleció trágicamente cuando el carro en que viajaba rumbo a una emergencia en la escuela 12 de octubre sufrió un accidente. Su muerte en acto de servicio recordó que en esta vocación el riesgo siempre es parte del compromiso. En 1939, Bomberos de Osorno perdió a los primerinos Ernesto Sud Pizarro y Félix Vesperinas Cercadillo, tras el accidente registrado en la plazuela Yungay, mientras se dirigían al incendio de la barraca Guinter. En 1947, el voluntario de la Quinta Compañía, Hugo Aubel Rebolledo, sufrió un accidente al caer del carro en movimiento en Maquena, casi al llegar a Mata, transformándose en el mártir número 5 de la institución. En 1962, el tercerino Agustín Labra Muñoz perdió la vida durante el combate de un incendio frente a su domicilio en un servicentro de calle Lynch, y al año siguiente, en 1963, fallece el voluntario de la séptima, Plácido Calixto Calixto, en otro trágico accidente, transformándose en el séptimo mártir del Cuerpo de Bomberos de Osorno. En 2001, la segunda compañía recibió a su primera voluntaria. En los 90, ellas ya estaban presentes en Cancura. Desde entonces, el avance ha sido imparable. Hoy, mujeres sirven en todas las compañías y su rol ha sido clave no solo en emergencias, sino también en liderazgo, técnica y formación. El ingreso de las mujeres al Cuerpo de Bomberos de Osorno fue más o menos entre el año 2001 y 2002, donde ingresaron las primeras mujeres a la segunda, a la sexta compañía y a la cuarta compañía. Habían alrededor de unas 6-7 mujeres en esos años. Yo ingresé como cadete a la sección de cadetes teniente primero Rolf Riedel y Nostroza de la segunda compañía el año entre 2002 2003, y ya el año 2003 pasé a formar parte de las filas de la segunda compañía como voluntaria activa. Actualmente llevo 22 años de servicio. Soy voluntaria honoraria del Cuerpo de Bomberos de Osorno y de la segunda compañía. Actualmente, en el año 2025, el Cuerpo de Bomberos de Osorno cuenta con 27 voluntarias activas distribuidas en las 8 compañías. Se destaca que de los 112 cadetes de la institución, aproximadamente la mitad son mujeres. Central a la generación del primer cuarto del siglo XXI. Proceda con la celebración de los 150 años de la institución. En 2015, el Cuerpo de Bomberos celebró 150 años de existencia. Fue una conmemoración llena de emoción, historia y gratitud. Homenajes, desfiles, muestras históricas, ejercicios conjuntos y reconocimientos a quienes han dado la vida entera a esta causa. El Cuerpo de Bomberos Osorno, siendo uno de los cuerpos con mejor imagen a nivel nacional, pero también es uno de los cuerpos de bomberos que mejor está con sus máquinas preparados para los llamados. Producto de la cooperación, especialmente, de la ciudadanía de Osorno. Es decir, sin esa cooperación permanente de parte de la ciudadanía, sería muy difícil tener lo que el Cuerpo de Bomberos hoy día tiene. Ellos son los causantes que tengamos buenos cuarteles y buenas máquinas y estén equipados sus bomberos, porque siempre la ciudadanía de Osorno está cooperando con sus bomberos. Estamos muy agradecidos de la gente de Osorno por su cooperación. Que nos tocó a fin de un periodo de celebrar y arreglar también los 150 años, que fue un trabajo arduo, un poco difícil porque no teníamos muchas costumbres de hacer eso, pero con la inteligencia y donde pudimos delegar con un integrante de cada compañía, esto lo pudimos sacar adelante.
congreso, tuvimos una invitación donde fueron los directores primera y segunda compañía, más un grupo selecto de directores, y se hizo un encuentro bastante interesante y bonito. A mí me tocó realizar la muestra de carros antiguos, que lo hicimos en el Hotel Sonesta, donde metimos a todas las máquinas antiguas. Y también se hizo una exposición fotográfica, dándole realce a esta actividad. Me tocó ver muchos bomberos de la comuna que vinieron, por decirle, de nuestras comunas, también de ciudades de Valdivia, de Puerto Montt, de Chiloé, bomberos que venían especialmente a ver esta exposición de carros antiguos, que fue un premio que le dimos a todos nuestros antecesores que trabajaron intensamente para tener esas máquinas, tener sus cuarteles, y eso fue que como que para mí coronó este trabajo. En el año 2015 iniciamos todos los procesos de humanización bajo el mando de mi comandante Millar y en el caso mío de la tercera comandancia, en donde logramos avanzar, teniendo hoy día una central de última tecnología, teniendo procedimientos establecidos de acuerdo a estándares internacionales, con sistemas de alertas, con sistemas de control de gestión por parte de la comandancia y dejando establecido un calendario de cambio de este equipamiento, lo cual se ha cumplido en este caso hasta el carro de la sexta compañía que está en proceso de construcción. En el año 1970 nace la Junta Nacional de Bomberos de Chile, como se llamaba originalmente Junta Coordinadora. En esos años no había más de 200 cuerpos bomberos en Chile y uno de esos, los potentes cuerpos bomberos, estaba Osorno. Lideraba el Cuerpo de Bomberos de Osorno don Rodolfo Pels. Superintendente, siempre tuvo la visión de poder ser parte de esta Junta Coordinadora con el fin de dar enseñanzas a los cuerpos bomberos que venían naciendo. Hoy, después de más de 50 años de la Junta Nacional, Osorno sigue liderando a los cuerpos bomberos que siempre han tenido la visión de poder aportar, de poder tener buenas dirigencias a través de sus superintendentes, comandantes y sobre todo de poder seguir uniendo a Chile a través de lo que hoy es Bomberos de Chile. La historia de Osorno se ha escrito en una permanente mancomunión entre el municipio y los bomberos de Osorno. Ese trabajo que se ha venido realizando en el tiempo se ha ido plasmando en esa tremenda confianza que hoy día tiene la ciudadanía con sus bomberos. Se reconoce el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso de los bomberos con esta ciudad. Es por ello que cuando hablamos de lo que significa bomberos en la actualidad y en el futuro, nos relaciona, ¿cierto?, la esperanza, la confianza que se está formando y que permanece en el tiempo gracias, ¿cierto?, a este tremendo aporte que ellos hacen. Bomberos de Osorno es una institución ejemplar que realmente ha hecho mucho por esta ciudad y es el compromiso, ¿cierto?, que está plasmado en el día a día y en el trabajo permanente de ellos. A lo largo de estos años, los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno continuaron respondiendo con valentía y dedicación a las emergencias. Su labor se vio reflejada en innumerables incendios, rescates vehiculares y otras situaciones de crisis. Las más recientes de estas, relacionadas con las crisis del agua potable de 2019 y la pandemia del COVID-19, a contar de marzo de 2020. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Hemos pedido la lista a la línea aérea de todas las personas para identificarla y seguirla. La cifra de contagiados en el país se eleva a 10. Tremendamente complicado. No sabíamos a ciencia cierta a qué nos enfrentábamos. Tuvimos que cerrar cuarteles y tuvimos compañías que se tuvieron que cerrar con el personal que estaba infectado dentro de la guardia nocturna y ahí proporcionarle alimentos, proporcionarle los remedios necesarios, proporcionarle la atención médica. Cuando yo le informé a los capitanes que tenía que cerrarse la compañía, fue duro y fue difícil porque en realidad estamos acostumbrados a estar en el servicio activo los 365 días del año, durante las 24 horas del día,
se eliminaron las sesiones, se eliminaron los ejercicios. Empezó a hacer después en forma telemática, lo que va generando otro tipo de inconvenientes. El no verse a la cara, el no decirse las cosas de frente, va trayendo otro tipo de problemas. Pero seguimos atendiendo las emergencias, porque las emergencias siguen estando. Trabajar un incendio y el bombero cada ciertos minutos se tenía que cambiar de máscara porque la máscara se contaminaba con el humo, con el agua, y había un personal que estaba apostado en los carros listos para entregar ese tipo de elementos. Entonces, en realidad que fue muy complicado. No se podían efectuar las campañas económicas, que estaban ya a punto de llegar el mes de mayo, que se empieza a fines de abril y mayo a preparar la campaña del sobre. Me motivó a mí en lo personal dirigirme a las oficinas de la gerencia de ese tiempo se llamaba ESAL. Siempre habíamos conversado esta campaña de ESAL para que las personas puedan aportar para ir perdiendo un poco la base o la fuerza de la campaña del sobre. Y ellos al tiro dijeron que estaban listos, que nos pasaban los contratos, y de ahí le dimos inicio a la campaña con ESAL. Ser bombero no es solo responder al llamado, es estudiar, entrenar, repetir procedimientos. Desde la década del 60 hasta hoy, la capacitación ha sido parte del ADN institucional. Horas y horas entregadas por hombres y mujeres que saben que no hay margen para improvisar. Bueno, para el Cuerpo Bombero Osorno la capacitación de un tiempo a la fecha es un eje fundamental para poder crecer institucionalmente. De un tiempo a la fecha, la totalidad de los bomberos de nuestra institución iniciaron sus capacitaciones por medio del proceso de la Academia Nacional, con la malla inicial y la malla operativa, logrando que nuestra institución tuviera los porcentajes más altos de bomberos capacitados a nivel nacional. Hoy día me atrevo a decir que la totalidad de los cuerpos de los voluntarios del Cuerpo Bombero Osorno con su malla inicial y malla operativa se encuentran estandarizadas y avanzando muy rápidamente con lo que es la malla profesional. La institución inició también procedimientos de acuerdo a capacitaciones que realizamos en distintos tipos de áreas. Hoy día el proceso de abastecimiento que se utiliza en las emergencias, en las grandes emergencias, fue el resultado de una serie de capacitaciones que en su oportunidad trabajamos con el cuerpo de capitanes y con las compañías, y hoy día son la base, con todo lo que significan los sistemas de abastecimiento PAS, PAP, que en realidad desde el 2015 hemos venido trabajando y hemos ido perfeccionándonos cada día más con las compañías para poder optimizar el recurso hídrico. En el Cuerpo Bombero Osorno hemos alcanzado un alto nivel de profesionalización gracias a la constante capacitación de nuestras bomberas y bomberos. Nos guían los valores de la ética, la disciplina, la abnegación y la entrega desinteresada. Uno de los hitos que también puedo destacar, aparte de lo que es el recurso material mayor, fue el proceso de cambio y modernizar nuestro equipamiento de seguridad personal. Si bien en el año 2023 se adquirieron 400 uniformes con norma europea, siendo uno de los hitos más importantes del Cuerpo Bombero Osorno en la última década, donde adquirimos equipamiento para nuestros voluntarios, ¿ya? Y de igual forma, en la misma fecha y el mismo proceso de gestión, se adquiere elementos de seguridad personal como equipos de respiración, guantes, clavina, etcétera, para la totalidad de nuestros voluntarios, siendo los voluntarios la parte o el foco central de proceso de modernización en el último tiempo. En septiembre de 2024, el Cuerpo de Bomberos de Osorno aprobó sus nuevos estatutos. Fue el resultado de 5 años de trabajo participativo, con 329 voluntarios votando
y un 93% optando por seguir creciendo, porque una institución viva también se atreve a cambiar. El proceso de modificación y actualización de los actuales estatutos por parte del Cuerpo de Bomberos de Osorno durante el año 2024 refleja el sentido de modernización y actualización de nuestra institución, y eso trae consigo el nivel de participación de nuestros voluntarios. Prueba de ello es que más de 300 miembros de nuestra institución participaron en un proceso totalmente democrático, en un proceso participativo, abierto y transparente que llevó a efectuar la reforma de nuestros actuales estatutos. Y en ese sentido estamos trabajando en la actualidad con una comisión conformada por miembros del Directorio General y que tiene la misión de poder efectuar la actualización de los actuales reglamentos y que permitan, en definitiva, estar acorde con este cuerpo mayor, que son los estatutos que, como dice la historia, son procesos de cambio que se dan cada 50 años. En muchas familias osorninas, ser bombero no es una elección, es una herencia. Padres, hijos, hermanos, abuelos comparten una misma vocación que se transmite entre generaciones, construyendo una institución que se alimenta del ejemplo. Más que una institución, el Cuerpo de Bomberos es parte del alma de Osorno. La comunidad no solo los respeta, los abraza, los acompaña, los apoya. Ejercicios, campañas, simulacros, cada actividad es un punto de encuentro entre vecinos y voluntarios. 160 años después, el fuego sigue siendo el mismo, pero quienes lo enfrentan han cambiado. Hoy, como ayer, los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno responden con valentía y entrega. Su legado no es pasado, es presente activo y futuro prometido. Las puertas de los cuarteles seguirán abiertas para quien necesite ayuda, para quien quiera servir, porque ser bombero en Osorno no es solo apagar incendios, es sostener una historia, abrazar una causa y encender la vocación de los que vienen. Proponer la idea no fue difícil. Realizarla demandó esfuerzo y trabajo. Mantenerla requiere vocación y voluntad. Proceda a las unidades.
Central a todas las generaciones. Misión cumplida. Orgulloso de ustedes. Felicitaciones. Hasta el próximo llamado. Central 51.